Iniciar grabación. Listo, estamos grabando. Ok. Bueno, arranco yo, después le doy el pase a mi amigo Tomás. En, en realidad, lo que yo les quería arrancar comentando es la cantidad de ministerios que hay hoy por hoy, acá en el Perú, básicamente, que actualmente se cuenta con 19 ministerios. Pero, según lo que yo investigué, no siempre fue así. El poder ejecutivo fue creciendo, fue inflándose con el pasar del tiempo. Por ejemplo, en el año 80, era bajo el mandato de Alan García, existía, por ejemplo, el famoso Ministerio de la Presidencia, bueno, que luego fue eliminado. En el 2008, también bajo el mandato de Alan García, se creó el Ministerio del Ambiente. En el 2010 se creó el Ministerio de Cultura. En el 2011, bajo la presidencia de Ollanta Humala, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que hasta hoy, por supuesto, ¿no? Es una bolsa inmensa de gastos y sin resultados. Aparte que son muy cuestionables y discutibles el funcionamiento de este ministerio. Lo importante de esto es entender que muchos ministerios básicamente no responden a necesidades reales de la sociedad, sino que responden más que todo a decisiones políticas. Se crean, por ejemplo, a partir del poder, para calmar algunos aliados y, por supuesto, dar empleo a algunos amigos, ¿no? Cuántos amigos no hay en los ministerios. Otra cuestión que también les quería compartir ahora era el cuánto cuestan mantener los ministerios, ¿no? Porque, por ejemplo, para el año pasado, el 2024, se destinó más de 102 mil millones de soles, según lo que pude averiguar, para funcionar a todos los ministerios. Es casi una cuarta parte del presupuesto nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un presupuesto de 29.676 millones. Esto estamos hablando en el año 2024. El Ministerio de Salud, por ejemplo, más de 100.127 millones. El Ministerio de Educación, 10.057 millones. El de Transportes, 11.571 millones. Pero bueno, hay ministerios como el de Cultura, por ejemplo, de la Mujer, Producción o Inclusión Social, que sin embargo, al no ejecutar obras, o sea, obras públicas, estamos hablando, grandes obras, en realidad esa no es su finalidad, ¿no? Pero igual cuestan mucho. Básicamente el gasto de estos ministerios se va en sueldos, en alquileres, en publicidad, en propaganda. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer cuesta más de 25 millones solo en su funcionamiento. El de Cultura, Producción y Comercio Exterior, más o menos 30 millones cada uno, únicamente en gasto operativo, o sea, porque como mencionamos anteriormente, no ejecutan obras. Y el 80% del gasto operativo de un ministerio suele irse en planillas, por ejemplo. Ahora, ¿qué podríamos hacer con ese dinero, ¿no? Con ese gasto enorme, ¿no? Gigantesco que en ministerios podríamos hacer, por ejemplo, con el presupuesto anual del Ministerio de Cultura, Mujer e Inclusión Social, los tres juntos, según las investigaciones que he hecho, y las estimaciones en cálculo, se podrían construir más o menos algo de 70 escuelas promedio al año. Por ejemplo, el presupuesto anual del Ministerio de Cultura, ¿no? Para el 2025 asciende a
995 millones de soles. Estos datos los saqué del comercio. Por ejemplo, para el Ministerio de la Mujer, según la propuesta del Poder Ejecutivo para este año fiscal 2025, asciende a más de 251 millones de soles, lo que representa un incremento del 4% respecto al año anterior. Ahora, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Julio de Martini sustentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso un presupuesto para este año que asciende a los 7.326.000. Pero claro, es más fácil abrir un ministerio que enfrentar a los sindicatos, los colectivos, los grupos ideológicos que se han adentrado en el poder del Estado. Ahora, otro punto que quería mencionarles es qué ministerios eliminaríamos, pero esto me basé según la planilla que me mandaste. Desde nuestra visión liberal, que el Estado debe concentrarse solo, por ejemplo, en proteger los derechos individuales y fundamentales, que son lo que nosotros siempre, ¿no? Nuestro lema es la vida, la libertad y la propiedad. Todo lo demás lo puede hacer la sociedad civil, el mercado, ¿no? Por eso nosotros proponemos eliminar el Ministerio de Cultura, que la cultura primero nace del pueblo, no de un ministerio, ellos no son quienes plantean qué es cultura, cómo vamos a trabajar en ese sentido. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también es un ministerio bastante cuestionado, que sus funciones en ese sentido se duplican con muchas ONGs. Así que está, aparte de ser un centro de privilegios, ¿no? El Ministerio de la Producción, que más que empobrece, me parece, al emprendedor. El Ministerio de Educación, en su forma actual también, ¿no? Ha fracasado. O sea, habría que haber ahí un replanteamiento de cómo debería funcionar el Ministerio de Educación. Obviamente, nuestra visión es vía vouchers. También está el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, son los que eliminaríamos. Y los que quedarían más o menos serían el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esto también, bueno, yo lo dejé porque estaba en el listado, así que habría que profundizar al respecto. El Ministerio de Economía y Finanzas y, bueno, la Presidencia del Consejo de Ministros. Abiertos a debate, tal cual estaba en la planilla también, más o menos, tenemos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio de Salud. Esto sí, nosotros cerrando los ministerios que mencioné anteriormente, representaría un ahorro bastante significativo, ¿no? Hablamos de miles de millones, que podrían traducirse, por supuesto, en nuestra visión, en menos impuestos, más inversión privada y, bueno, más libertad para nosotros para elegir. Lo que también quería sumar a esto es el sueldo descarado que tienen, ¿no? Con lo que se mantienen las diferentes oficinas de cada ministerio, e inclusive los sueldos de los ministros. Por ejemplo, actualmente los ministros perciben un sueldo de 30.000 soles mensuales. Los viceministros tienen un sueldo de 28.000 soles. Acá me quiero detener un poco porque tengo este dato que, por ejemplo, según el Expreso, hay viceministerios hay ministerios que tienen hasta 2 viceministerios. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, tiene 3 viceministerios. Y decíamos que cada viceministerio, cada viceministro, ¿no?, tiene un sueldo de 28.000 soles. Ahora,
Los secretarios generales de cada ministerio tienen un sueldo de 25.000 soles. Ahora, las gratificaciones que tienen ahora en este mes de julio, las gratificaciones obviamente se van a duplicar para cada ministro, que serían de 60.000 soles por cada ministro, y todo se duplica en julio y en agosto. Estamos hablando de por ministro 60.000 soles que se llevan este. A eso, por supuesto, agregarle los gastos de representación, chofer, con auto propio, vales de alimentos, seguridad 24 horas y todos los gastos que conllevan más allá de cada sueldo, ¿no? Eso es en cuanto a los sueldos y algunos gastos de estos datos que puede traer. Ahora también quería mencionar, por ejemplo, qué países tienen menos ministerios y son más prósperos, son países más libres. Por ejemplo, si vemos en el mapa, el caso uruguayo tiene solo 13 ministerios. Paraguay tiene 12 ministerios y bueno, Suiza, un ejemplo mundial de libertad, sí, tiene solo 7 departamentos federales, que no son lo mismo que ministerios. Me faltaría más profundizar en este caso. En cambio, por ejemplo, les traje un ejemplo más conocido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela tiene 32 ministerios, es increíble, y 107 viceministerios. El resultado de este gigantesco estado es un estado hipercentralizado, quebrado, un estado autoritario, donde según aproximaciones el 75% del gasto va a programas sociales, pero aunque suene increíble, el 90% de la población es pobre. La regla de esto, por supuesto, es simple, ¿no? Mientras más ministerios, hay más burocracia, hay más control, más impuestos y, por supuesto, menos libertad. En cuanto al impacto positivo de la eliminación de ministerios, hay algunas personas que escuché, ¿no? Algunos videos, alguna información que he podido sacar. Eh, Te fuiste unos segundos. Hola, sí, Ahí volviste, volviste. volví. Bueno, ¿hasta dónde me quedé? Yo les quería justo decir, me parece, quería dar acotación a lo que decía Hayek. Que, Ibas a decir, hablar sobre el impacto positivo de eliminar ministerios. sí, bueno, el impacto positivo es, como mencioné anteriormente, ¿no? En nuestro pensamiento, eh, que son que el gasto público, por supuesto, se va a reducir, eso se convierte en menos impuestos, eh, mayor, digamos, capitalización en una sociedad por las inversiones que se pueden venir, por la baja de impuestos. En realidad no es destruir al Estado, perdón. Perdón, tuve que ponerlo en silencio antes. Perdón.
Bueno, em, les, perdón que me están... Bueno, lo que les quería comentar acerca del impacto positivo de la eliminación de ministerios es que es menos impuestos, más eficiencia en el Estado, más espacio para que la sociedad genere soluciones reales. Y, por supuesto, menos oportunidades para la corrupción que hoy abunda en muchos de los ministerios, transporte, vivienda, cultura, incluso defensa. Quiero solamente terminar con una reflexión. ¿Por qué insistimos en tener más ministerios, no? Porque obviamente ese es un pensamiento socialista, ¿no? De aumentar ministerios para poner a sus amigos en cada ministerio, en la secretaría, en los viceministerios. A esto quería sumar que la concentración del poder es el camino para la tiranía, el autoritarismo, ¿no? Porque los ministerios se han vuelto, vamos a decirlo así, en castillos de papel, donde entran pocos privilegiados y salen millones de nuestro bolsillo. Bastiat decía que el Estado es una gran ficción por la cual todos creen que pueden vivir a costa de los demás. Nosotros creemos nosotros como liberales, ¿no? Creemos en una alternativa, un país con más libertad para emprender. Queremos un gobierno limitado para darle más empoderamiento a la sociedad, a la ciudadanía. Bueno, por ahora eso es todo lo que tengo para aportar, ¿no? Yo quiero compartir ahora con ustedes una mirada desde la experiencia de un país vecino que ya tomó estas decisiones al respecto, que es Argentina. Como saben, el presidente Javier Milei redujo drásticamente el número de ministerios desde su primer día de gobierno, si no me equivoco. Pero bueno, para profundizar sobre esto y entender desde adentro cómo fue este proceso, la verdad que ahora tengo el gran gusto de presentar a nuestro invitado especial, a un amigo mío, que él es politólogo por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa un máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Tiene una diplomatura en Seguridad Ciudadana por la Universidad de Blas Pascal. Es escritor y tiene un libro llamado Fascismo Sanitario. Él es mi querido amigo Tomás Raki. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás, noches. amigo? Bien, bien, escuchándote atentamente. Muy interesante los puntos que traes. Sí, algo estuve viendo con esto. Amigo, has seguido muy de cerca este proceso, ¿verdad? Y hoy nos va él a contar lo que ha visto, lo que ha investigado, no como profesional y lo que vive actualmente la ciudadanía argentina. Para ello, para empezar, sería útil, importante entender cómo reaccionó la sociedad cuando se anunció esta medida, amigo. ¿Cómo fue, la pregunta que te quiero hacer es, cómo fue recibido por la ciudadanía argentina el anuncio de la reducción de ministerios cuando asumió Javier Milei? Bueno, mira, con Milei ha pasado algo muy interesante y que es la primera vez que pasa, que es que por primera vez hacer un ajuste se volvió una medida popular, apoyada por la gente. Eso tiene mucho que ver con una batalla por las ideas que se viene dando en Argentina hace mucho tiempo, que hacen ustedes, haciendo esto que estamos haciendo acá, que es dar la batalla cultural, la batalla por las ideas y por los símbolos que se disputan en la arena política, ¿no? Ustedes fíjense qué interesante. Cuando gana Macri,
en el 2015, Macri decía, no voy a hacer un ajuste. Obviamente lo tuvo que hacer, lo hizo mal, lo hizo de forma tardía, pero bueno, algún cierto ajuste hubo en el gobierno de Macri, que se redujo el déficit bastante, no lo suficiente, pero sí bastante. Y bueno, Macri no pudo decir en la campaña que iba a hacer un ajuste porque no ganaba. Me voy varios años atrás, en los 90, gobierno de Carlos Menem. Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Eso lo dijo Menem. Sí, sí. Y bueno, fíjense ustedes qué interesante lo que pasa con Milei, porque Milei no se cansó de insistir en que había que hacer un ajuste, que había que pasar la motosierra, y la gente lo votó creyendo en eso. Y por eso es que pudo aplicar esa política con decisión y con convicción desde el primer día. Entonces, veníamos de un descalabro total en el gobierno de Alberto Fernández, que Alberto Fernández tenía 22 ministerios. O sea, no llegaba a los 32 de Venezuela, pero bueno, 22, digamos. Hay que entender que cada ministerio tiene una estructura, ¿no? Tiene viceministros, tiene secretarías, subsecretarías, ¿no? Imagínense lo que eran 22 ministerios. O sea, era un gasto público, un despilfarro total, y eso nos había llevado a tener una situación inflacionaria muy complicada. Llegamos a tener en diciembre del 2023 25% de inflación mensual. Y bueno, eso ocurre porque el desajuste en las cuentas públicas se paga o con más endeudamiento, que Argentina es un país que se ha venido endeudando cada vez más los últimos años, con más impuestos, que Argentina tiene una de las tasas impositivas más altas de la región, y con emisión monetaria. Gracias a Dios, ustedes en Perú hace mucho que no tienen este problema de la inflación, porque tienen un banco central que es independiente, pero lamentablemente en Argentina hemos tenido a la emisión monetaria como forma de financiamiento del gasto público. Y bueno, eso ha llevado a que nuestra moneda se devalúe una y otra vez. Entonces, bueno, volviendo. Javier Milei redujo en sus primeros días de gestión de los 22 ministerios, ahora tenemos 8. Los resultados están a la vista. Pasamos de ese 25% de inflación mensual que les comenté a tener 1,6% de inflación mensual hoy en día. Entonces, claramente, el camino es a tener un Estado más chico y más eficiente, y eso la gente lo ha percibido y apoya. Por eso el gobierno de Javier Milei tiene altos índices de popularidad. Por eso seguramente va a ganar las elecciones de este año en Buenos Aires, que es el distrito más importante, y posiblemente, o sea, esta batalla cultural se siga dando y las ideas de la libertad sigan afianzándose en la sociedad, ¿no? Respondiéndote a tu pregunta. Claro. Sí, yo quiero agregar que la gente, bancó bastante al gobierno a sabiendas de las medidas que iba a tomar. Incluso con un ministerio tan sensible como es el Ministerio de la Mujer, donde hubo mucha oposición en ese sentido. Así que, bueno, y en cuanto al impacto político y social, amigos, sabemos que eliminar los ministerios no es solo un gesto simbólico, sino que debe traducirse en eficiencia. Entonces te pregunto, ¿qué ministerios fueron eliminados y por qué se consideraron innecesarios en el caso argentino? Bueno, mira, con el tema del gasto público, digamos, tenés dos dimensiones que son importantes. Por un lado tenés el tamaño del gasto público y por el otro lado tenés la eficiencia del gasto público. O sea, Argentina estaba entre los países con el gasto público más alto y más ineficiente. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó un informe que decía que en América Latina la mayor proporción del gasto se iba en gasto corriente. Esto es sueldos, gasto de mantenimiento. Y para que el gasto sea eficiente, tiene que predominar el gasto de capital por sobre el gasto corriente. Es decir, tener rutas en condiciones, hospitales
en condiciones, escuelas en condiciones. Entonces vos en tu introducción tocaste esto que me parece muy acertado. El gasto público, que digamos lo financiamos todos nosotros de forma involuntaria, porque el gasto público se financia con impuestos, digamos, con imposiciones al contribuyente. ¿Le vuelve a la gente, digamos, en un impacto en su calidad de vida? Bueno, la respuesta era no. Por Digamos, supuesto. teníamos un gasto público muy alto, que como ya dije, se financiaba en gran parte con inflación, y la realidad es que hoy el 50% de las rutas a nivel nacional están en malas condiciones. Los hospitales públicos están en malas condiciones. Las escuelas están en malas condiciones. Y vos mencionaste ahí el Ministerio de la Mujer, que no sabía que ustedes también lo estaban padeciendo. En Argentina teníamos un Ministerio de la Mujer que con el tema de la inflación quedaron desactualizados los números, pero en su momento implicaba un gasto mensual de 8.000 millones de pesos, que ahora no sé con el tema de la inflación cuánto implicaría ahora, pero en su momento era muchísimo dinero. Y cuestión que las tasas de femicidio no paraban de aumentar, digamos, no servía para nada, era un ministerio que era una cueva de corrupción. Y esto es real, esto es un dato. El Ministerio de la Mujer gastaba millones de pesos en sanguchitos de miga. Sí. Entonces, básicamente el gasto público implicaba una sustracción del aporte del contribuyente y se utilizaba para cajas de la política, para pagar, acá en Argentina se les dice ñoquis a empleados que van y no trabajan, que no sirven para nada. Y acá lo que hay que ver es las políticas públicas que se están llevando a cabo, digamos, ¿son eficientes para generar un impacto positivo en la sociedad? ¿De qué servía el Ministerio de la Mujer? No servía de nada. Y de hecho, desde que se cerró el Ministerio de la Mujer, a través de una política exhaustiva del Ministerio de Seguridad, que es un ministerio que sí tiene que existir, se han reducido las tasas de femicidio. O sea, fíjate, con el Ministerio de la Mujer aumentaban. No hay más Ministerio de la Mujer, están reduciéndose las tasas de femicidios. Entonces, bueno, cuando uno... A ver, ¿qué es lo que dice la oposición en gran medida? Pero mira todos los empleados públicos que quedaron sin trabajo. Bueno, pero era un trabajo que valía la pena financiar, digamos, servía de algo para la sociedad. La realidad es que no. Hoy el impacto positivo de la sociedad se ve con menos inflación, con menos impuestos, que todavía no se han reducido en gran medida los impuestos porque eso, digamos, va a implicar en una segunda etapa del gobierno de Milei, pero en el futuro va a implicar menos impuestos y va a implicar menos endeudamiento. Así que yo creo que el impacto de haber reducido los ministerios es muy positivo. Digamos, los resultados están a la vista. Sí, entonces, ¿se ha notado realmente una reducción del gasto estatal en ese sentido, amigo? ¿Se ha notado? ¿Qué dicen los indicadores? Por supuesto, el gasto público se ha reducido de tal forma que hoy Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene superávit fiscal. Argentina hoy tiene superávit fiscal, es decir, que ingresa más de lo que se va en gasto público, y eso ha permitido cerrar definitivamente la emisión monetaria, y por lo tanto hay menos dinero circulando en la economía, y eso ha permitido reducir sensiblemente las tasas de inflación, ¿no? Y eso es lo que va a permitir bajar los impuestos. Y cuando vos bajás los impuestos, es como, digamos, cuando una persona corre una carrera, bueno, vos si le pones una mochila va a correr cada vez más lento. Bueno, eso pasa en los empresarios, en las pequeñas y medianas empresas con los impuestos. Vos le pones más impuestos, bueno, es menos que puede producir, menos que puede tomar, o sea, menos aire que tienen los negocios para tomar empleados. Digamos, es bueno para la economía que se reduzcan los impuestos, que el peso del Estado sea menor. Por supuesto. Y a eso quiero agregarte, amigo, que por ejemplo hay una frase que dice Javier Milei, él repite mucho, ¿no? Eh, que es la eliminación de ministerios es quitarse el poder a sí mismo, inclusive, para devolvérselo a la gente.
En ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Realmente la eliminación de estos ministerios ha significado, por decirlo así, una verdadera descentralización del poder en Argentina? Bueno, mira, ahí hay varias aristas que tocar. Hay que recordar, ¿no? que, bueno, estamos en un sistema presidencialista, ¿no? Entonces, siempre el gabinete, es decir, el equipo de ministros, va a depender de la decisión del presidente. Distinto es a un sistema parlamentario donde, bueno, hay un gobierno de coalición y el primer ministro tiene que negociar quién ocupa los ministerios con sus socios, ¿no? de la coalición. Entonces ya por un tema institucional, digamos, el poder en lo que es la composición del gabinete siempre va a estar, digamos, sujeto a la disposición del presidente. Ahora, yo creo que tu pregunta va más a esto, ¿no? Cuando vos tenés un gasto público descontrolado, ¿no? Y digamos, no hay un freno a la creación de estructuras ministeriales y estatales que no termina de quedar claro hacia dónde va ese gasto, claramente que se presta a la corrupción y al clientelismo, y eso pasa en muchas provincias argentinas, donde el tamaño del Estado es tan grande que la fuente primordial de empleo, en vez de ser el sector privado, es el sector público. Y entonces hay gobernadores de muchas provincias argentinas que les dicen a sus empleados públicos, si no me votás, perdés el trabajo. Y Exacto. ahí es cuando se da una relación clientelar entre el ciudadano y el gobernador, y eso, por supuesto, que contribuye a la corrupción y a concentrar el poder, ¿no? En la figura del ejecutivo, ¿no? Creo que Claro. ahí va más bien tu pregunta. Sí, sí. Y Tomás, por supuesto, ¿no? También te quería mencionar que toda reforma tiene una resistencia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los sectores de la oposición, eh, ¿qué argumentos utilizaron la oposición, los opositores, y cómo respondió el gobierno frente a esto? Quiero decir, la oposición, ¿cómo respondió ante la eliminación de los ministerios? Y en ese mismo sentido, ¿cómo respondió el gobierno? Bueno, acá la oposición, digamos, está bastante fragmentada, ¿no? Por un lado está el PRO, que es el partido de Macri, que ha apoyado las medidas del gobierno. Por otro lado está el radicalismo, un partido históricamente tradicional de la Argentina que no queda muy claro para dónde va, pero en su mayoría han tomado una actitud razonable de apoyar la reducción del gasto y del superávit fiscal, ¿no? Y por otro lado está el peronismo, que es el partido más poderoso de la Argentina, que ha gobernado 12 de los últimos 16 años, que, bueno, lo único que hacen es oponerse sin proponer nada a cambio. Y bueno, la izquierda también, que es un sector muy marginal, ¿no? De comunistas intensos, Sí. que se ha movilizado en las calles. De hecho, todos los miércoles se movilizan en la plaza de los congresos, argumentando que Milei es cruel, que Milei está arrasando todo, cuando es todo lo contrario, porque, digamos, a vos reducir la estructura del Estado y tener un esquema impositivo más razonable, te va a permitir crear puestos de trabajo en el sector privado. Por lo tanto, los empleados públicos que son cesanteados, que en muchos casos no eran ñoquis, pero bueno, hay después otros que fueron cesanteados, bueno, tienen que buscar un empleo en una fuente genuina de empleo, que tiene que ser la creación de empresas en el sector privado. Y ser cruel no es reducir ministerios y reducir el peso del Estado sobre el contribuyente. Ser cruel es aumentar los impuestos, que los chicos que viven en la indigencia tengan que pagar 21% de IVA en alimentos. Eso es una realidad Ujú. que marca que tenemos un sistema impositivo muy regresivo, ¿no? Ser cruel es
el impuesto inflacionario, porque golpea a los que a los que menos tienen, porque gente de clase media, como puedo ser yo, podemos tener mecanismos para defendernos de la inflación, podemos comprar dólares, invertir, lo que sea. Ahora, una persona que vive al día, el impuesto inflacionario es el que más golpea, porque no puede defenderse de la pérdida de valor de la moneda. Entonces, aparte de ser cruel, es aumentar la pobreza. Digamos, Milei cuando asumió tenía 51% de pobres. Hoy esa cifra se redujo al 31%, o sea, bajó 20 puntos la pobreza. Este, Así que claramente es una trampa dialéctica que utiliza la izquierda, el peronismo también en este caso, pero que va en contra de las necesidades del pueblo argentino, no entienden, digamos, lo que está pasando, ¿no? Pero, pero yo creo que gran parte del pueblo argentino, que esto hablábamos al principio, ha comprendido los errores que se venían cometiendo y está apoyando este proceso de reformas que Milei está llevando adelante. Claro. Y amigo, seguro como politólogo, ¿no? También tenés seguro una mirada mucho más amplia de otras experiencias. Y en ese sentido yo te quería preguntar qué otros países aplicaron estas reformas similares y en todo caso qué resultados obtuvieron. ¿Hay casos afuera de lo que está pasando en Argentina también? Sí, por supuesto. Bueno, acá al lado nuestro tenemos a Chile, que vos fijate el éxito rotundo que fue el modelo chileno que ahora se busca demonizar, que en Chile, antes de las reformas que llegan con las ideas de los Chicago Boys, de la escuela de Chicago, ¿no? Como Milton Friedman, en Chile había 3 comidas al día. Digamos, la gente no cenaba a la noche tomaba un té con un pan. Y era un país tan pobre, Chile, que si vos ves eh, las estaturas de promedio, digamos, lo que medía la gente, eran mucho más bajos que lo que son ahora, por un tema de alimentación. En Chile, hoy, después de haber aplicado reformas pro mercado, de reducir el tamaño del Estado, de tener un sistema de vouchers en las escuelas, por ejemplo, hoy no solo es el país más desarrollado de América Latina, tiene menos de 10% de pobres, tiene una tasa de extrema pobreza muy baja. Eh, Hoy en día, gran parte de los chilenos egresa de las universidades, ¿no? A pesar de que son costosas. Vos fijate la paradoja, ¿no? En Argentina tenemos un montón de universidades públicas, un montón. Pero como la educación escolar es tan mala, en Chile tienen menos gente estudiando en las universidades, pero tienen más egresados. O sea, en Chile se egresa mucha más gente que en Argentina. Este, y bueno, para darte también un panorama más global, cuando empieza la crisis de los estados de bienestar, en lo que fue la crisis del petróleo en los 70, aparece después en los 90 el consenso de Washington. ¿Qué decía el consenso de Washington? Que había que reducir el tamaño del Estado para terminar con el problema de la inflación, que había que bajar impuestos, que había que insertarse en la globalización, ¿no? En el comercio, con tratados de libre comercio. Y hoy en el mundo entero tenemos la tasa de extrema pobreza más baja de toda la historia, a pesar de que hay países que siguen eh, enarbolando las banderas del socialismo, ¿no? Vos fíjate lo que pasa entre las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte es un estado absoluto, un estado total. Digamos, el Partido Comunista maneja todo y, digamos, la estructura burocrática del Estado es inmensa. Y después tenés un país al lado como Corea del Sur, que, digamos, es un país totalmente capitalista, ¿no? Que trata de mantener las cuentas públicas en orden, con impuestos razonables, y la diferencia en la calidad de vida entre ambos es abismal, cuando geográficamente están en el mismo lado, digamos, tienen los mismos recursos. Entonces, bueno, creo que la evidencia empírica ha demostrado que los países más libres son los más prósperos, sin ninguna duda.
Tomás, yo te quería, bueno, los dos, ¿no? Pero creo que de repente tú me manejas más. Es si Milei al momento de cerrar ministerios, bueno, él lo hizo en su primer día de mandato. Entonces, yo aquí lo que me preguntaba es si es que no Exacto. había leyes. Y bueno, amigo, entonces para cerrar, ¿no? esta parte, me gustaría que... Ah, disculpa, continúen. Oh, Samuel, disculpa, creo que nos cruzamos. eh, no sé si es mi conexión o la conexión de Tomás. Ahí volviste, te estoy escuchando. Creo que... Tomás, ¿estás? Estoy, ¿me escuchás? Creo que se fue. Se perdió la señal, ¿verdad? ¿O soy yo el que no lo veo? Yo te escucho, te escucho y te veo. Entonces, creo que el wifi de Sí, Samuel puede que esté fallando un poco. me, escu- me- creo que creo que se le perdió, fue la señal, ¿verdad? Que no lo... entonces se me fue a mí la señal. Sí, Sí, Samuel, sí, se ahora te cortó. termino de responder, lo terminaste de formularla. Uh, Samuel, yo sugeriría que cuelgues un ratito y vuelvas a entrar. sí, creo que ya estoy, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, dale. Creo que ahorita va a entrar. ¿A mí me escuchan bien? Te escucho, sí, sí. Ah, ya está bien. A ver, ¿qué iba a ser un poco la pregunta? A ver, mientras lo esperamos, era de si en Argentina no habían leyes que interfirieran con cerrar ministerios, porque, o sea, decía, mi ley lo hizo en el primer día. Y no sé, yo creo que, por ejemplo, acá existe, por ejemplo, ley general de educación, por ejemplo, ¿no? O leyes que crean el ministerio, o ley general del ambiente, o leyes así, ¿no? No sé, digamos, si sería, o sea, porque entiendo que no había mayoría, ¿no? Apoyo del Congreso y no sé si eso sería un decreto o así nomás, digamos, se puede hacer sin nada de apoyo congresal, así nomás de frente. Supongo que sí, porque mi ley lo hizo así, pero no sé, de repente acá en Perú es diferente, pero allá no tuvieron dificultades con ese tema de las leyes. Es una pregunta interesante. No, la realidad es que no. Cuando asume el gobierno de Milei, envía la ley de presupuesto para el periodo de 2024. Y bueno, ahí en el presupuesto que se vota en el Congreso se resolvió modificar la estructura estatal. Y bueno, siempre cuando un gobierno no asume, hay un consenso, digamos, en que se debe respetar la estructura estatal que va a primar en su gobierno, porque, digamos, es lo que le permite, ¿no?, al presidente desarrollar la política, ¿no?, que quiere llevar adelante. Entonces no necesitas una ley del Congreso, sino
simplemente tratar el presupuesto y después los organismos se eliminan, se fusionan, se crean por resoluciones administrativas. En el caso de Milei, bueno, como dije antes, pasamos de 22 ministerios a 8, donde, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano se fusionaron ministerios que existían antes, como era el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, y algunos más que se me están escapando, porque eran tantos que no me acuerdo. Y bueno, eso por una resolución administrativa lo dictamina el presidente, ¿no? Lo que sí no puede hacer el presidente es sacar decretos de atribuciones que sí son del Parlamento, ¿no? Como son los impuestos, cuestiones que tienen que ver con la legislación penal, ¿no? Pero en el caso de los ministerios, es un tema del presupuesto que lleva adelante el gobierno, ¿no? Claro. Porque entiendo que además de los ministerios, o sea, cada ministerio tiene también departamentos, áreas, subáreas. O sea, hay como varias instituciones dentro de cada ministerio. Mm, digamos, no sé si también esto se puede así. Por ejemplo, acá en el Ministerio de Educación tiene una parte que se llama SUNEDU, por ejemplo. Y entiendo, bueno, en el caso de Perú, SUNEDU parte de una ley universitaria, ¿no? No sé si se podría también cerrar así de frente o, digamos, bueno, yo digo en Perú, ¿no? Pero de repente en Argentina, digamos, no sé si, o sea, algunas de las instituciones que componen el ministerio se pueden cerrar así solamente por el acuerdo, digamos, administrativo o tendría que, o, digamos, del ejecutivo o me imagino que habrán partes de los ministerios, o sea, como subáreas que tal vez no se pueden cerrar a pesar de quererse, o sí se puede. Bueno, es muy interesante lo que vos planteás. Acá en Argentina lo que existe son entes autárquicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que son organismos públicos que funcionan de una forma autónoma, que están por fuera del gabinete, digamos, que no forman parte de los ministerios. Eso no quiere decir que el presidente no nombre a sus directores y que pueda intervenir en el presupuesto de esos organismos. Por ejemplo, acá en Argentina teníamos un instituto que se llamaba, no sé si la palabra es instituto, una institución que se llamaba INADI, que era un organismo que, digamos, su rol con el que fue creado fue atacar actos de xenofobia, de racismo. Y la verdad es que no servía de nada. Digamos, lo único que servía era como una caja política para poner militantes y se utilizaba para la persecución política, porque hacía cosas como, por ejemplo, si vos, no sé, decías, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tal persona es negra. Bueno, venía el INADI y te mandaba una carta diciéndote, no le podés decir negro, tenés que decirle afrodescendiente. Bueno, esas pavadas costaban miles de millones de pesos, ¿no? Y se han cerrado muchos de esos organismos autárquicos. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso de las rutas en Argentina, que son un desastre. Bueno, había una institución que se llamaba Vialidad Nacional, ¿no? Que se encargaba de operar las rutas nacionales. Bueno, si había una institución que era Vialidad Nacional, entonces explícame por qué las rutas están en tan mal estado. Bueno, se cerró Vialidad Nacional porque no servía para nada, porque era un gasto de dinero descomunal y que no servía para nada. Entonces, muchos de esos organismos se han cerrado y de vuelta, digamos, son resoluciones administrativas que no tienen que pasar necesariamente por el Congreso. Digamos, Claro. un presidente con un decreto o con una resolución tiene el poder para cerrarlos, y eso es lo que se ha hecho. Claro, esto es interesante porque nos pone en cuenta de, o sea, me hace pensar, ¿no? Digamos, si hay una ley del Congreso que dice tal cosa, X cosa está prohibido o X cosa es obligatorio, tiene que fiscalizarse que se haga tal cosa. Y digamos, no hay apoyo del Congreso para eliminar esa prohibición o esa imposición. Pero no tenemos, no queremos, digamos, en la presidencia,
fiscalizarlo, ¿no? O sea, nosotros queremos que esté permitido o que no sea obligatorio, a pesar de que la ley diga que está prohibido o que es obligatorio. Entonces, pues como nosotros nos encargamos del Ejecutivo, digamos, en caso de tener la presidencia, pues simplemente no lo hacemos. O sea, dice la ley que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. O sea, no dice tal vez como tal que hay que hacerlo, ¿no? Dice que está prohibido y se crea una institución para fiscalizar que realmente no se haga. Pero como no nos importa o consideramos que sí se debería de poder, pues simplemente se elimina la institución que se encarga y ya. O sea, eso es más o menos lo que se hizo, por ejemplo, con el caso que mencionas del INADI. Claro, bueno, se supone que hay una Auditoría General de la Nación, que es un organismo, es una entidad que digamos, aparece en la Constitución Nacional, digamos, no es optativo tenerla o no tenerla, y se supone que la Auditoría General de la Nación tiene que fiscalizar para qué se usa el dinero del Estado. Y bueno, la realidad es que, eh, o sea, funciona, pero no sirve de mucho, porque, o sea, vos tenías auditorías y después te encontrabas con que el Ministerio de la Mujer gastaba millones de pesos en sanguchitos de miga. Entonces, bueno, creo que claramente hay mucho que mejorar ahí, que tiene que ver con los contrapesos que tiene que haber en una democracia. Digamos, vos como gobierno gastás plata. Bueno, hay que rendir cuentas ante las instituciones y ante la gente, bueno, ¿en qué gastás esa plata? ¿No? Ahora, algo muy interesante está pasando, por ejemplo, con las universidades, ¿no? En Argentina está la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública, y Milei hace mucho tiempo está tratando de que se realicen auditorías externas para ver en qué se gasta la plata de la universidad. Este, las autoridades de la universidad se oponen, no quieren permitir que eso suceda, alegando que hay auditorías internas. Está todo bien con la auditoría interna, me parece bárbaro, pero tiene que haber una auditoría externa, porque yo no sé si vos la auditoría interna la estás haciendo bien o no. Y bueno, pasan ese tipo de cosas que creo que hay mucho por mejorar, ¿no? En lo que tiene que ver con el control institucional, ¿no? Que tiene que ver con los contrapesos, porque hay división de poderes y se supone que nadie puede hacer lo que se le da la gana sin rendir cuentas, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con eso. Una cosa más, bueno, nosotros entendemos de que, digamos, para eliminar, o sea, bueno, como mencionaban, ¿no? Parte de lo que se da del ministerio se va en pagar sueldos. Mm. Pero también tengo entendido de que habían, en el caso de Argentina, ¿no? Que habían algunos trabajadores que tenían sueldo, o sea, que eran como contratados por un tiempo y a ellos pues se les pudo despedir de inmediato. Bueno, no despedir, simplemente no renovarles contrato, así realmente. Pero hay otros trabajadores a los que esto resulta imposible porque tienen o sea, como que hay acuerdos de leyes que los tienen ahí, ¿no? Sí, Algo así entiendo. eh, sí, sí, sucede que en el Estado hay empleados públicos que están en planta permanente, ¿no? Eh, y estar en planta permanente implica que no pueden ser despedidos, ¿no? No todos gozan de esa condición, pero hay muchos que sí. Y bueno, eso realmente es un tema complicado porque por ley no los podés echar. O sea, los tenés que reubicar en algún otro lado o ver, digamos, cómo hacer. Pero realmente ese es un tema. Y después hay cuestiones que este gobierno está reformando, como por ejemplo, esto es real, es lo que voy a decir. Había organismos públicos que los cargos eran hereditarios. O sea que si vos trabajaste toda la vida en el Estado y tenés un hijo, tu hijo, por el hecho de ser tu hijo, tiene derecho a ocupar un cargo en el Estado. O sea, básicamente eran una casta, como dice Milei. Bueno, eso se está terminando. Pero el tema de los empleados en planta permanente, bueno, no los podés echar. Pero, de vuelta, hay muchos otros empleados que no tienen esa condición y han sido despedidos, cesanteados. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿no?
Amigo Tomás, y acá me viene una pregunta. Si hay funcionarios que estaban en planta permanente, en el caso más emblemático, el caso del Ministerio de la Mujer, ¿qué pasó con esa gente que estaba en planta permanente? ¿Los reubicaron? O sea, ¿cómo terminaron con esa gente? En el Exactamente. Ministerio de la Mujer no creo que haya habido empleados en planta permanente porque fue un ministerio bastante reciente, digamos, se crea en el 2019 y dura 4 años, pero sí en otros ministerios, digamos, de larga data, claramente hay empleados de planta permanente y posiblemente se los haya reubicado. La verdad Mm, no te podría decir con certeza la situación de la mayoría de ellos, pero digamos, es así. Los que están en planta permanente no pueden ser despedidos, pero no son la mayoría. Pero, o sea, están reubicados. ah, o sea, Claro. ¿son tú dirías muchísimos o son pocos? O sea, si nosotros quisiéramos hacer, bueno, es que no sé si, es que también no estoy muy seguro cómo será el tema de la ley acá, ¿no? Porque una cosa son las leyes que tenían allá y otras las que tenemos acá. Entonces, no sé, pero bueno, al menos en Argentina no eran la mayoría. O sea, no No son la mayoría. eran. O sea, entonces sí o sea, solamente con no renovar contratos se puede hacer un aumento bastante considerable del presupuesto y simplemente reduciendo, o sea, se pueden reducir las instituciones de una, es lo que veo. O sea, esto es importante porque, digamos, vemos que incluso sin apoyo del Congreso se pueden hacer varias cosas, entonces, viéndolo así. Bueno, también es cierto que allá en Argentina tienen lo que es ya el federalismo. Acá en Perú no tenemos federalismo. Entonces, no sé si eso en cierta medida pueda facilitar este tipo de cambios allá en Argentina. Y no sé si acá en Perú, digamos, se nos puede hacer más difícil por ese hecho. Porque, digamos, entiendo, por ejemplo, de que, por ejemplo, se elimina el Ministerio de la Mujer del gobierno central, pero de repente un estado podría tener su propio Ministerio de la Mujer porque tiene, digamos, una autonomía administrativa. Entonces, de Sí. repente, no sé, me parece de repente el tema del federalismo capaz hace que sea más fácil reducir el Estado central de lo que podría ser tal vez acá que no tenemos esa forma de organización. O no sé, digamos, cómo lo verías. Bueno, sí, es muy interesante lo que tocas porque, o sea, en primer lugar, hay muchas cuestiones que sí o sí tienen que pasar por el Congreso. No el tema de la reforma del Estado, de abolición de ministerios, que como bien hemos dicho, eso se puede hacer por parte del Ejecutivo. Ahora, hay muchas reformas importantes que este gobierno necesita hacer y tienen que pasar por el Congreso sí o sí, como es la reforma impositiva, reforma previsional, reformas que tienen que ver con el Código Penal. Por eso es importante que el gobierno gane las elecciones de medio término para tener una composición del Parlamento más favorable. Ahora, con el tema del federalismo, que es un tema trascendental también, vos claramente, o sea, Argentina tiene 24 provincias, ¿no? 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, que es otra provincia más. Este, y el gobierno nacional no tiene ninguna injerencia sobre los presupuestos de los gobiernos provinciales. Entonces, ¿qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, digamos, son dos estados distintos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenés un gobierno kirchnerista con Axel Kicillof, que está haciendo todo lo contrario al gobierno nacional, está aumentando el gasto público, hay un descontrol total con el tema de los ministerios, está fundiendo a la provincia y el gobierno nacional claramente no tiene injerencia, porque cada provincia es un gobierno autónomo. Lo que sí ocurre, que es un tema complejo, es el sistema de coparticipación federal, que digamos de toda la masa de impuestos que cobra el Estado Nacional, hay un porcentaje que es coparticipable. Que es coparticipable quiere decir que se tiene que distribuir en las provincias. Hay provincias que reciben más, provincias que reciben menos, provincias que eh, aportan mucho más porque, digamos, se tributa mucho más que otras.
Y bueno, me viene bien este tema porque, por ejemplo, tenemos el caso en el norte de Argentina de la provincia de Formosa, ¿no? Provincia donde desde que volvió la democracia que gobierna el mismo gobernador, ¿no? Que se reelige permanentemente. Hay más empleados públicos en Formosa que empleados del sector privado. Y claro, ¿cómo, de dónde saca el gobernador la plata para financiar todo ese gasto público? Bueno, cuestión que es la provincia más beneficiada por la coparticipación y recibe 400% más de recursos de los que genera. Entonces ahí tenés un caso soviético, porque digamos, tenés una provincia que vive de la coparticipación, del dinero que recibe de impuestos que se cobran en otras provincias. O sea, es un estado parasitario, ¿me entendés? Entonces ese tipo de cosas pasan que tienen que ver con el federalismo, ¿no? Digamos, es un tema que hay que rediscutirlo, ¿no? Que haya provincias que reciban tantos recursos y que no generen recursos, ¿no? Es un problema. Claro. Y Quisiera compartir un ratito pantalla. sí, Samuel, si quieres comentar algo. Quería compartir un momento pantalla porque a ver, hay algunas cosas sobre este tema que quiero mostrarles. Mm, A ver. Bueno, esto lo explicó Samuel hace un rato, que eran los ministerios que nosotros tenemos pensado cerrar. Podemos ver, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Cultura, Educación y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y los que se podrían quedar, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Desarrollo e Inclusión Social y Economía y Finanzas. Y el Consejo, y bueno, la presidencia del Consejo de Ministros. Por otro lado, bueno, también tenemos algunos que estaban en debate, ¿no? Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Transporte y Comunicaciones. Un poquito como para tener la relación de ministerios que se cerrarían. Eh, Aquí algunas cuestiones más, ¿no? Privatizar o cerrar las entidades gestionadas por los ministerios que cerraríamos, como es el caso de Agromercado, Instituto Geofísico del Perú, Programa para la Promoción de Empleo, eh, en la medida de lo que se pueda. Hay una lista de todas las instituciones que abarca cada ministerio, la voy a compartir entre un ratito. Derogar la mayoría de leyes que ejecutan estos ministerios que se cerrarían, como la ley universitaria, ley general del ambiente, ley general de la pesca, etcétera. Aunque también esto ya depende un poco más del Congreso, ¿no? Del apoyo en el Congreso. Aunque de repente pueda que algunas se puedan hacer por decreto, ¿no? Habría que ver cuáles se puede y cuáles no. Y reducir al mínimo la cantidad de funcionarios públicos. O sea, si se cerró el ministerio, pues lo lógico es que ya no estén ahí esos funcionarios. Eh, Podríamos ver si se puede hacer acá lo mismo, ¿no? Digamos, no se le renueva el contrato y se mantienen digamos, los que estén en una cuestión similar a lo que tienen allá, ¿no? planta Este, permanente. claro, planta permanente. Acá durante el gobierno digamos, de Fujimori, algo que se intentó para reducir también funcionarios públicos fue también como darles, creo que se les estaba ofreciendo como un dinero, ¿no? Para que se pudieran, para que acepten retirarse voluntariamente a los que estuvieran en planta permanente, o sea, como algo así. O sea, como que ellos renunciaran voluntariamente a cambio de un dinero. Esto de repente podríamos hacerlo acá también. No sé si de repente, creo que no, creo que en Argentina también creo que se está haciendo alguna estrategia, ¿no? También para reducir funcionarios, de repente podrían comentarla. Sí, bueno, digamos, hay distintas formas, ¿no? Una forma sería plantear acuerdos de retiro, ¿no? Decirle a ciertas personas, mirá, en 6 meses tu puesto no va a existir más. Entonces, bueno, esos son 6 meses que esa persona sabe
que tienen que buscar un trabajo en otro lado. Otra posibilidad es despedir inmediatamente a esas personas y darles un subsidio, digamos, un seguro de desempleo por un tiempo, hasta que consiga otro trabajo. Y bueno, y otra opción muy sencilla es directamente suspender los contratos y listo, que se termine todo vínculo de esas personas con el organismo al que pertenecían. Obviamente hay especialistas en mercado laboral que pueden, digamos, aplicar un plan de este tipo mucho mejor de lo que podría hacer yo, pero hay alternativas, digamos, personas especialistas en mercado laboral lo podrían desarrollar sin ningún problema, claramente. Excelente. Les comento esto de acá, a los que estén con respecto a a ver, primero les voy a compartir lo que les quería mostrar. Acá tenemos, bueno, la lista de ministerios que tenemos acá en Perú. Y acá podemos encontrar enlaces que nos llevan a leyes. Por ejemplo, el Ministerio de, a ver, Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Un ministerio que definitivamente tiene que desaparecer. Si nosotros vemos este enlace, encontramos un montón de leyes que se encarga de ejecutar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces se entendería que en una parte ya por el lado del Congreso, no tanto ejecutivo, sino el Congreso, sería complementar con la eliminación de todas, o bueno, la mayoría, o por no decir todas, si es posible, todas estas leyes. Aquí podemos encontrar que son muchísimas. O sea, la primera página ya nos salen varios decretos. Bueno, si son de decretos, supongo que se podrá eliminar por decreto desde el primer día. Hay resoluciones, convenios, y si bajamos encontramos de que hay varios números. O sea, es como hay 560 solamente de Ministerio Agrario. O sea, que por ahí ya podríamos decir que para el Congreso habría como 560 leyes que habría que, bueno, más de 560 leyes que habría que eliminar solamente con relación a la eliminación de este ministerio. O sea, habrían un montón. Bueno, Eh, hay que ver bien ahí, ¿no? La arquitectura institucional del caso de Perú, ¿no? Acá en Argentina, como presidente con un decreto, un gobierno, perdón, un decreto que venía con anterioridad, eh, cuando el Congreso vota ciertas leyes, claramente el presidente puede vetarlas, pero de vuelta hay cuestiones como tiene que ver con lo impositivo, lo electoral, lo previsional, que no pueden, digamos, modificarse sin pasar por el Congreso, porque sería, digamos, una invasión de un poder sobre otro, ¿no? Que se supone que son poderes independientes. Acá, por claro, ejemplo, una de las primeras medidas que toma Javier Milei cuando asume fue lanzar un decreto de necesidad de urgencia, donde algunas cuestiones que aparecían en ese decreto fueron rechazadas por la justicia. Es decir, la justicia dijo, es inconstitucional que se regle ciertas cosas por decreto sin pasar por el Congreso. Ahora, hay un caso icónico para mí, que es el tema de la ley de alquileres, ¿no? Acá en Argentina se había destruido el mercado de alquileres, porque había una ley que se votó que era muy mala, entonces vos tenías muchas menos oferta de departamentos en alquiler. Bueno, y mi ley con ese decreto deroga esa ley, ¿no? Y actualmente no hay ley de alquileres y bueno, el mercado inmobiliario se reactivó, volvió a haber oferta, bajaron los precios. Ahora, ¿por qué la justicia no volteó la derogación de esa ley de alquileres? Porque era un tema realmente de necesidad y urgencia, ¿no? Cuando vos sacás un decreto se supone que es porque hay una necesidad y una urgencia. Por eso se llama decreto de necesidad y urgencia. Bueno, el tema de los alquileres era una catástrofe, digamos. Había muy poca oferta y a precios muy altos para acceder al alquiler de vivienda. Y bueno,
con la derogación de esa ley se empezó a reactivar todo de vuelta. Habría que ver bien cómo es en Perú, ¿no? Digamos, qué atribuciones tiene el presidente y qué atribuciones no, con respecto al Parlamento. Ahora, en el caso de Argentina, me parece que esto vale la pena mencionarlo, se creó un ministerio que no existía antes, que forma parte de los 8 ministerios que hay hoy en día, que se llama Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que es un ministerio que valió la pena crear. ¿Por qué? Porque es un ministerio que no es muy grande, tiene una estructura chica y que se dedica a desregular la economía, a revisar todas estas resoluciones que vos tenés ahí, que hay como 560 páginas, y ese ministerio se encarga de revisar y de eliminar regulaciones que hay en la economía. Las que son regulaciones claramente pueden disolverse, ahora las que fueron leyes votadas en un parlamento, bueno, es más difícil de disolver, ¿no? Para eso es importante ganar las elecciones y tener diputados, ¿no? en el parlamento, ¿no? Claro. Por ahí podría ser tal vez, bueno, incluso, bueno, para no crear un ministerio adicional, podría tomarse como opción de repente, digamos, trabajar con instituciones de investigación aparte, o sea, algo así, pero que se encarguen de hacerlo, tipo organizaciones civiles, pero digamos que, claro, si se está en el poder y no se tiene gente capacitada para hacer esto con anterioridad, pues creo que crear un ministerio de regulación para este fin que me mencionas sería bastante conveniente, ¿no? Pero, o sea, algo así, pero creo que tal vez no sea del todo necesario, pienso, pero, o sea, crear un ministerio de regulación, porque lo ideal sería en general que todos los ministros sepan de desregulación o trabajar con instituciones privadas que se encarguen de investigar este tipo de cosas. Pero si no se tiene, pues claro, como algo para salir de la emergencia y hacerlo rápido, pues podría ser una buena opción, pienso yo. Sí, es un ministerio que no tiene una estructura burocrática grande, digamos, tiene muy pocas secretarías, pocos empleados, y que se creó para justamente regular la economía, para quitar regulaciones absurdas, que había muchos casos, y que va a durar pocos años, digamos, cuando culmine este primer mandato de Milei, este ministerio posiblemente se va a cerrar, ¿no? Es un ministerio que tiene ese objetivo muy específico, eh, y que, bueno, ha resuelto cosas que eran insólitas. Por ejemplo, en Argentina estamos en un país federal, ¿no? Eh, pero, digamos, es un solo país. Y bueno, en la provincia de Mendoza, por ejemplo, vos si querías contratar un traductor público, tenía que ser un traductor que sea de Mendoza. Pero si estamos en el mismo país, ¿por qué no puedo agarrar un traductor de otra provincia? Bueno, ese tipo de cosas absurdas sucedían, y bueno, este ministerio está encargándose, ¿no? de regular, ¿no? De quitar el peso del Estado de la actividad económica. Claro. Aquí quiero comparto acá también esta parte. Esto que estoy mostrando son entidades que están dentro de cada ministerio. O sea, por ejemplo, si vemos Ministerio de Justicia, encontramos que tiene como 19 unidades, 19 entidades internas, que se podría evaluar, ¿no? Si es que todas las entidades del Ministerio de Justicia son importantes o si alguna está de más. Pero nos vamos de frente a las de los ministerios que sí queremos eliminar, ¿no? Aquí vamos a tomar, por ejemplo, este, a ver, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, encontramos que este ministerio tiene un montón de subáreas. O sea, tiene acá desarrollo agrario y riego, tiene 6, 9, 12, 15, 18, 21 áreas. Entonces, la idea sería, pues, eliminar también todas estas 21 áreas. O sea, el Autoridad Nacional del Agua, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, eh, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Agromercado, Proyecto Especial Alto Huayanga,
Bueno, Bueno, la cosa sería pues también, ¿no? Hacerlo de eliminar todas las entidades que están dentro del ministerio, ¿no? O sea, junto con el ministerio. Aunque tal vez algunas se podrían, digamos, fusionar, tal vez en algunos casos. Pero lo ideal sería cerrar todas o la mayoría, si es la mayoría o de ser posible todas. sí, bueno, cuando uno se topa con este tipo de cosas, siempre va a haber un gasto público que es flexible, digamos, que podés recortarlo y no le va a generar un daño a nadie, y tenés un gasto público más inflexible, digamos. Nos guste o no, los estados existen y bueno, hay ciertas burocracias que son vitales para que un estado funcione. Vos, por ejemplo, no podés eliminar la policía, sería una locura. Ahora, cuando vos tenés áreas de gobierno que se superponen o que no se entiende bien para qué sirven, claramente es un gasto público que se puede considerar flexible y que debe ser recortado. Y cuando vos tenés áreas que se superponen, bueno, una opción es unificarlas, ¿no? Digamos, por ahí, ¿para qué querés un área que se dedique al riego y otro área que se dedique a la agricultura? Bueno, por ahí no hace falta que haya áreas distintas. Podés tener una subsecretaría de, no sé, actividades agrarias y punto. Y, y ahorrás mucho dinero en sueldos, en edificios públicos. Este, siempre va a haber un gasto más flexible y que es lo que hay que recortar, ¿no? Y bueno, el gasto que es inflexible porque, digamos, no te queda otra, bueno, eh, habrá que ver la forma de achicarlo, por supuesto, sin que deje de existir y también hacerlo más eficiente, ¿no? Porque, de vuelta, que es lo que decía al principio, que vos gastes más no quiere decir que gastes bien, ¿no? Puedo tener un gasto público más chico, pero más eficiente, ¿no? Me parece que va por ahí. Claro. Ujú. Bueno, por ahí, por ejemplo, la idea de que tenemos también dos ministerios encargados de la infraestructura, uno que es el de transporte y comunicaciones y otra que es el de vivienda, construcción y saneamiento. Ahí, por ejemplo, hay una clara posibilidad de unificación. Sí, después hay otro tema, ¿no? Que no hemos mencionado, que no sé si es un problema que existe también en Perú, que es las empresas públicas, ¿no? Que eso lamentablemente, no sé si lamentablemente, porque bueno, son las reglas del juego, pero vos acá en Argentina, para privatizar una empresa pública, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Por eso es que todavía Milei creo que ha privatizado dos o tres, ¿no? O sea, nada prácticamente, y las empresas públicas tienen muchas veces el mismo o mayor tamaño que ministerios, ¿no? Y acá en Argentina, la vasta mayoría son deficitarias. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene incentivos para ser productivo empresarialmente. Porque Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tiene un déficit monumental que pagamos todos, y bueno, pues, claramente está mal administrada, ¿no? Porque el Estado no tiene incentivos para ser eficiente, porque el Estado nunca va a tener la mentalidad que puede tener un empresario, ¿no? Y bueno, unificar empresas públicas o, en la medida de lo posible, privatizarlas es tan importante como reducir los ministerios, ¿no? Digamos, es otro foco del gasto público. Claro. Mm, A ver, una cosita más que aquí quiero compartirles es bueno, el tema de la tarea, que recuerden que, digamos, de esto de que hoy día se ha hablado del cierre de ministerios, tienen que explicar aquí en la tarea a los que se les ha mandado el archivo en qué consiste, argumentos un poco filosóficos que, bueno, hoy día no se han hablado, argumentos tal vez más, digamos, principistas o filosóficos, argumentos más consecuencialistas, que sí se han hablado hoy día, argumentos empíricos, que sí se han hablado, que va de la mano con los consecuencialistas, y argumentos retóricos, que tiene que ver más con la emoción, que por ahí se ha hablado un poco, ¿no? Sobre cómo
en Argentina pues hay ahora este apoyo, ¿no? Por querer hacer la motosierra, o sea, como ese discurso de la motosierra, en cierta forma retóricamente acalado. También recuerden que tienen que poner las referencias y para eso, bueno, les voy a pedir también a los ponentes que nos pasen referencias, ¿no? De lo que han podido hablar hoy día, para poder también, para que ustedes también en su tarea puedan hacerlo. Y recordando esto, pues bueno, procederíamos también a recibir más preguntas también de los que están aquí. Aunque una última pregunta que les podría hacer antes de pasar a las preguntas del auditorio, si es que no es muy tarde para ustedes, sería, digamos, en términos principistas o un poquito de filosofía liberal, ¿cómo justificarían la importancia de cerrar ministerios? Bueno, si te lo tengo que argumentar de una forma más filosófica, bueno, eh, digamos, separándonos, ¿no? de estos, de los argumentos que tienen que ver más con los resultados en términos económicos, ¿no? Este, yo creo que el Estado tiene que existir en cierta medida, que es lo que decía Samuel al principio, ¿no? Tiene que existir para garantizar derechos fundamentales, ¿no? Como son la vida, la propiedad y la libertad. Entonces, creo que hay funciones del Estado que van en ese sentido. Por ejemplo, yo necesito que exista la policía, porque sin la policía pueden venir delincuentes a robarme o a dañar mi propiedad. Entonces yo creo que ahí el Estado cumple bien su función, si la policía funciona bien, ¿no? Pues puede funcionar mal. Y cuando vos creas estructuras estatales, ministerios que no funcionan bien, que no sirven, el Estado pierde, digamos, esa legitimidad para la cual fue concebido, y en vez de proteger tu vida, tu libertad y tu propiedad, hace lo contrario, ¿no? Te empieza a confiscar con impuestos que- que son involuntarios y que no sirven, digamos, porque no le vuelve al ciudadano en un servicio público de calidad. Este, y aparte socava, ¿no? la democracia misma, porque se supone que la democracia es el gobierno del pueblo, o sea que mis gobernantes, mis representantes, tienen que gobernar para mí. Y cuando, digamos, se termina llevando a cabo una dimensión del Estado exorbitante, bueno, no gobiernan para la gente, gobiernan para ellos mismos, para colocar militantes, para vaya uno a saber qué cuestiones suceden con el clientelismo, con desórdenes de índole fiscal. Y bueno, un poco eso, ¿no? Me parece que el Estado tiene que existir en la medida de que sea chico y eficiente. Cuando yo tengo un Estado muy grande e ineficiente, este, digamos, el objetivo por el cual debería existir el Estado se distorsiona. Creo que mi punto pasa por ahí. Bueno, si alguno de los que están presentes, muchas gracias, comento. Si alguno de los que están presentes no tiene el archivo de la tarea, por favor me avisa para enviarle. Y bueno, algunas preguntas que quieran hacer los del auditorio. Edward, Josben, Gabriel, Giancarlo, Carlos, Renzo. Sí, para hacer algunas clarificaciones. En el Perú, el Ministerio de la Mujer gasta 1.000 millones de soles al año, lo cual representa algo así como 320 millones de dólares, con lo cual tú puedes dar servicios mucho más necesarios y eficientes a la población, en caso de utilizar este dinero para el gasto de la población. Los programas dados por el Ministerio de la Mujer no han servido de nada. ¿Por qué? Porque están enfocados más en tratar de dar educación, consideración, pero seamos claros, en nuestra sociedad eso no sirve, eso no funciona. Lo único que funciona acá es el control que da la policía y el poder judicial como para evitar que se cometan crímenes. Y el Estado no está enfocado en eso, no le interesa simplemente el tema de seguridad y justicia, ¿no? Por lo tanto, es un gasto al agua.
como diría yo. Eso es por una parte. Por otra parte, en el Estado peruano, entre gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, hay 1.5 millones de empleados públicos. Es bastante. 1.5. Hace unos años era 1.2, ahora lo han subido en 300.000. ¿De dónde se ha disparado todo esto? Una parte es de los ministerios, pero otra parte son de los gobiernos regionales. Los ministerios tienen aproximadamente 600.000 a 650.000 empleados públicos. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, policía, profesores y todo el resto de gente que está en el Estado. Son 650.000. Pero los gobiernos regionales están por los 600.000. No es poco. Y los gobiernos locales están por los 150.000 a 200.000. Ahora, muchos dicen, no, pero es un gasto cubierto, acotado actualmente. El gran problema que la gente no entiende de estos gastos del Estado es de que el costo del Estado no solo repercute ahora, repercute más adelante. ¿En qué? En las jubilaciones. Casi el 15% del gasto en planilla que se da en los servidores públicos actuales del Estado se va en pensiones. Pero la gente dice, pero la gente tiene su ONP. Ya, eso es para la gente normal. El que está en el Estado tiene una ley especial que hace que el Estado le ponga más dinero a su pensión. Y su pensión cambia cada año. O sea, nos está costando tener empleados del Estado, nos está costando más, 15 a 20% más cada año. Y la planilla del Estado actualmente está entre los 70.000 a 90.000 millones de soles. O sea, estamos hablando que está entre 23.000 a 25.000 millones de dólares cada año. Es una barbaridad, es una cantidad enorme. Nosotros nos quejamos por la inmoralidad que tiene las planillas y manejos que hay en Petroperú, pero no vemos la inmoralidad que existe en todo ese gasto público que no sirve para nada. Mucha gente me dice, pero ellos son unos funcionarios que hacen labores, yo te lo creo de policía, pero no el burócrata. ¿Por qué? Porque yo reemplazaría fácilmente 2 o 3 burócratas por un software. Así de simple. No los requiero. Simplemente utilizo software y me olvido de tanta burocracia. Y hago los procesos predecibles, porque el gran problema que tenemos con estos burócratas es que todo le ponen un bloqueo. Quiero sacar una licencia para construcción, señor, hay que hacer estos papeleos. Oye, dámelos. Tienes que irte a otra oficina. Vas a su oficina y a su vez te piden más papeles y tienes que ir a otra oficina. Oye, no hay forma de hacer una pequeña licencia de lo que sea. Pues es que las minas, las centrales hidráulicas, hidroeléctricas, solares demoran 5 o 6 años solo en permiso. Porque estos inmorales se dedican solo a meter a su gente para que nosotros lo paguemos. Y como les repito, estamos entre 70.000 a 90.000 millones de soles, 23.000 a 25.000 millones de dólares que se gastan cada año en toda la burocracia del Estado, de los cuales 15 a 20% es para pagar pensiones, porque le pagamos más a estos servidores públicos. Por lo tanto, para nosotros la prioridad tiene que ser reducir al Estado, no solo los ministerios. Mucha gente me dice, no, pero no se puede. Sí se puede, señores. Hay herramientas tecnológicas para reducir todo eso, número 1. Número 2, hay formas de privatizar muchos servicios ineficientes del Estado. Cuando estuve en Chile en el 2014, 2013, ahí no tenías un OCINERG que venía a ver tus trámites. Se contrataba una entidad privada. La entidad privada es la que gestionaba tus trámites con el Estado
para tener tu permiso de operación. No requerías un funcionario del Estado presente. En cambio acá, tú quieres encender tu planta hidráulica, requieres que un inspector del Estado esté presente. Que como tiene una agenda, el señor dice, yo estoy presente del 1 al 4 de febrero. Si no estás listo ahí, te esperas a que yo esté presente entre el 15 al 18 de marzo. O sea, te patea las fechas a lo que le da la gana. Y a una empresa, sabemos todos los que hemos trabajado en empresa, cada día que tu planta no opera te cuesta. Pero al burócrata eso no le importa, porque él tiene un sueldo asegurado. Muy diferente es cuando tú contratas a una empresa privada, porque él no tiene el sueldo asegurado. Él sabe que si la planta no arranca, él no cobra. Y también sabe que si hace mal un documento, se queda sin trabajo. Por eso yo soy muy de la idea de tener una entidad que desregule y empiece a cortar todito estos trámites tan burocráticos que tiene el Estado y los privatice para reducir a la mínima expresión los ministerios. Y una vez reducido todos sus poderes sobre las empresas privadas, ahí empezar a cortarlos con tijera. Me puedo quedar con 6, 8 ministerios, no más, porque ya les quité el poder que tienen. Porque actualmente, si tú cortas el Ministerio de Salud, las farmacias no te van a poder vender medicinas, los hospitales no van a poder operar, las clínicas tampoco. No vas a poder importar equipo médico, etcétera, etcétera, porque estos desgraciados lo han amarrado así. Prefieren que la gente se muera. Y eso somos testigos en la época del COVID. Yo veía que gente que trataba de importar equipo médico de emergencia para salvar a su familia, entre ellos yo, no podíamos porque el ministerio lo había prohibido. Luego de que se murieron decenas de miles de personas, recién ahí pusieron un permiso temporal. Así de inhumanos son estos burócratas, que no les interesa la vida humana. Por eso nuestro deber es, moralmente, reducir al Estado para ser un Estado pequeño y eficiente, señores. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si Samuel o Tomás querrán retroalimentar lo que dijo Edward o también si hay más comentarios por parte de la audiencia. Yo quería agregar lo que decía Edward, que acá Tomás hablaba del el trabajo del Ministerio de Desregulación en Argentina, creo que está Federico Sturzenegger, ¿no? Sí. Tomás. Bueno, entonces ese trabajo, Edward, al menos en Argentina se está haciendo vía un ministerio. Y después me surge otra pregunta para Tomás, otra duda. ¿Por qué llevarlo a la calidad de ministerio, en este caso de regulación, y no a una secretaría? Porque ¿cuál serían las implicancias o por qué necesariamente tenía que haber sido un ministerio de regulación? Sí, es interesante lo que planteás. Yo creo que por un tema operativo, digamos, el Ministerio de Economía, que absorbió lo que eran los ministerios de Agricultura, Energía, Obras Públicas, etcétera, se unificó todo en un Ministerio de Economía. Y yo creo que por darle, digamos, una dimensión mayor a la tarea de regular, que es para hacer lo que decía Edward, ¿no? De tener menos burocracia, menos trámites que no sirven para nada, más libertad a la hora de tomar decisiones. Entonces, yo creo que por darle una entidad al tema de regular, se lo equiparó al nivel de un ministerio. Sin embargo, vuelvo a reiterar, es un ministerio pequeño. Digamos, tiene el tamaño que puede llegar a tener una secretaría en cualquiera de los otros ministerios. Entonces yo creo que el tema de hacerlo un ministerio, con el mismo rango que los otros ministerios existentes, es por un tema más que nada administrativo, ¿no? Digamos, aliviar de esa tarea al ministro de Economía y
hacer a Sturzenegger, ¿no?, con el rango de ministro para que haya un área del gobierno abocada especialmente a esa tarea, ¿no? Pero de vuelta, no es un ministerio que implique una burocracia demasiado grande. Tiene el tamaño que puede tener una secretaría en cualquier otro ministerio, ¿no? Claro. Me han hecho acordar de que acá en Perú hay una entidad que supuestamente vela por el libre mercado, pero lo hace desde la perspectiva de que existen fallas de mercado. O sea, que su trabajo más que velar por el libre mercado como tal es corregir estas supuestas fallas, que es básicamente Indecopy. Está medio, a ver si habría que preguntarnos, ¿no? Si eliminamos Indecopy o la reemplazamos tal vez por una oficina de regulación, un ministerio de regulación. Habría que plantearnos, o de repente se reforma Indecopy para que siga la misma organización pero que haga otra cosa distinta. Ya veríamos. Bueno, ¿hay más comentarios por parte de las personas, preguntas, consultas? Ahí Carlos está levantando la mano. ¿Te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se logra escuchar? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Sí, en este caso quería, bueno, de repente he ingresado un poquito tarde, disculpen muchachos. Tal vez podríamos también indicar un tema importante, un tema que no sé si ya lo tocaron. Es el punto en el que teóricamente se puede sustentar en parte porque es importante reducir los ministerios, pero esto a su vez conlleva con una reducción de lo que gasta el Estado, que es un gasto de terceros en terceros, ¿no? Me parece que ahí viene la teoría de Milton Friedman sobre la teoría del gasto y cómo se optimiza ¿no? Para ello, bueno, imagino que ya lo han escuchado, pero viene en el cual cómo yo gasto mi dinero en mí, cómo yo gasto el dinero mío en terceros y cómo terceros gastan, puedo gastarme yo el dinero de terceros o puedo gastar el dinero de terceros en terceros. Y de acuerdo a ello, la peor forma de gastar el dinero es gastar el dinero de terceros en terceros, ¿no? Entonces, eso, ¿quién lo hace? Pues lo hace el Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto creo que se debe considerar el tema teórico para abordar el tema de la reducción de los ministerios, la reducción del Estado, la reducción de la cantidad de trabajadores, ¿no? Ahora no se trata de que se cierre el nombre de un ministerio y pasar ese personal a otro ministerio, ¿no? Esperemos que eso no suceda. Por ahí también se habló en Perú el tema de reducir ministerios, pero es necesario, ¿no? Sabemos que hay ministerios que en su mayoría son absurdos, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, ¿no? En otros países se inventan ministerios, ¿no? Como el Ministerio de la Felicidad, son cosas que no tienen sentido común, ¿no? Entonces, creo que también podríamos enfocarnos en ese punto para poder sustentar desde el punto de vista libertario, que no es necesario poder o hacer que se reduzca, ¿no? Para de esa manera poder llegar a un punto en el cual sea un Estado minarquista, en el cual tenga menos cantidad de funciones y en su medida avance a que esas funciones las pueda hacer de forma reducción de costos, con optimización de tiempos, mediante un sistema de automatización y por otro lado, bueno, se cobren a su vez menos impuestos, ¿no? Al tener menos personal laborando, pueda también hacer el proceso mucho más rápido y se pueda también tener que gastar menos o recaudar menos dinero, ¿no? Y si se quiere hacer cualquier tipo de obra pública, podrían lanzar un proyecto y si esto es óptimo o rentable, un tercero privado pueda en todo caso tomar o no ese proyecto, ¿no? Y dándole los permisos de manera adecuada, ¿no? Creo que podríamos tal vez enfocarlo por ese lado, no sé. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás.
Como decía Milton Friedman, la mejor forma de gastar el dinero es gastar el dinero propio en uno mismo, porque nadie va a saber mejor cómo gastas tu propio dinero que vos mismo. Y el Estado es la peor forma de gastar el dinero porque gasta el dinero de otros en otros. Es decir, que el Estado no sabe, digamos, la preferencia que tienen los individuos para lo cual está destinando el gasto. Por lo tanto, el gasto público es un gasto que siempre va a ser menos eficiente que el gasto privado. Ahora bien, yo obviamente coincido que mientras menos dinero pase por el Estado y más pase por los individuos, siempre va a ser mejor. Eso no, obviamente no quita que el Estado necesita, como decía Adam Smith, no, o sea, correrse de la economía, pero sí dedicarse a la justicia, a la seguridad, ¿no? A las relaciones exteriores, bueno, cosas que son propias de los estados. Pero sí, claramente yo coincido que mientras menos ministerios haya, va a haber menos dinero sustraído de los bolsillos de la gente. Y quienes mejor y más eficiente van a gastar el dinero van a ser los individuos, sin duda. Estupendo. Y perdón, muchachos, se me olvidaba también algo, ¿no? En realidad, también mencionar el tema opuesto, ¿no? Que justamente creen la gente estatista, entre ellos obviamente los zurdos, ¿no? Que creen que siempre el Estado puede hacerlo mejor y tiene que hacerlo de esa manera, ¿no? Y esta es la excusa perfecta para extraer recursos y poder robar, ¿no? Justamente, ya lo dijo, lo repetía Milei, ¿no? Que el Estado no es Dios, no puede saber qué es lo que quieres, cuándo quieres o qué es lo que necesitas. Y por otro lado, las conductas de consumo humano son cambiantes, entonces por ese lado tampoco no te puede decir qué consumir, cómo consumir y cuándo consumirlo, ¿no? Bueno, muchachos, no sé, los veo a todos como que un poquito apagados, los veo hasta, no sé, tristes, no sé por qué será. Hoy es 28 de julio, bueno, somos libres y estamos justamente en camino a tener un mayor grado de libertad. No estamos solos, sabemos X personas que todavía luchamos en esto y dedicamos un poquito de nuestro tiempo a poder hablar y compartir o armar estrategias de poder mejorar nuestra situación, no solo de Perú, de Argentina y de Latinoamérica a futuro, ¿no? Esperemos que sea así. Yo estoy ahorita con mi familia, ahorita, bueno, cenando, y nada, estoy muy contento de participar con ustedes, muchachos, ¿sí? Buenas noches. Excelente. Felices fiestas patrias. ¿Verdad? Felices fiestas patrias. Feliz 28. Yo casi que olvido saludarlos por las fiestas patrias y también olvidé comentarle a mi amigo que hoy es 28 de julio, día de la independencia. Ah, mira, Así no que sabía. sí, yo vivo acá medio en un pueblito y se me repasó encima. Así que no, bueno, por mi parte agradecer a todos ustedes por estar en la reunión, por su presencia y bueno, en especial para mí personalmente a mi amigo Tomás Raki que me aceptó esta invitación y por conectarse y por darnos su explicación desde su experiencia en Argentina. Es mi gran amigo, siempre lo tengo en cuenta, miembro de la comunidad también. Así que, amigo, desde acá de Perú te mando un abrazo fuerte, inmenso, grande. Y bueno, que sigan, espero que no sea la primera vez que nos veamos acá en el grupo con vos para participar. Y dale, muchas gracias por tu aceptación y estar acá dispuesto. Entiendo que allá son la 1 de la mañana prácticamente. Sí, un placer realmente, un gusto haber charlado con ustedes. Así que bueno, un abrazo fuerte para vos también, Samuel. Y bueno, nos estamos viendo. Buenas Ok. noches, Tomás. Pásalo muy bien. Aquí me esperan los demás un ratito y quiero conversar algunas cosas más. Pero bueno, Ok. muchas gracias, Tomás. No, Bueno, gracias a amigo. ustedes. Gracias, amigo. Sé que es muy tarde para ti. No hay problema. Gracias, Samuel. Un Un abrazo. abrazo, amigazo. Chao, chao. Chao, che. Nos vemos. Gracias.
Un saludo para todos. Buenas noches, felices fiestas. Renzo, no te vayas. Necesito No me voy. Ya. Ya, a ver, a ti, digamos, lo que te quería pedir era las referencias de tu ponencia pasada. Bueno, también de Roberto, pero Roberto no está aquí. Entonces, si me las puedes enviar en un mensaje, una lista con el material que usaste. De Ajá. preferencia, trata de hacerlo un poquito en formato APA, si conoces el formato, pero si no, ya me lo envías como puedas, ¿no? Si es posible, si es posible, me envías también el enlace para poder revisar el texto. Si no tienes el enlace, porque creo que lo tienes en físico, bueno, no importa ya. Si puedes, si lo tienes en físico, de repente puedes escanearlo y lo compartes en PDF si no es demasiado pedir, pero si es Esto es mucho, digital. si lo tienes digital, normal. Todo es digital. Ah, genial. Entonces me haces este favor importantísimo de compartirme las referencias del material que usaste. Lo mismo también con Roberto, pero él no está aquí presente. ¿Quieres que tú, entonces, quieres que te pase tengo los PDFs, los links de Claro, las también. fuentes? ¿Eso es lo que deseas o qué otra cosa Sí. más? Las transcripciones de las entrevistas, porque tengo dos transcripciones de entrevistas. Ya estaría bien eso, incluso la diapositiva. Bueno, no usaste diapositivas, usaste una hoja, ¿no? Pero bueno, también todo eso estaría No, muy bueno que me lo diapositivas. compartas. Pero tengo la diapositiva también que me envió Roberto, no creo que se moleste porque te la envíe Ya, también, sí, normal. y la mía, ¿no? Ahorita te lo estoy enviando. Claro, excelente. Ahorita quiero aprovechar que también está presente Carlos y Edward, porque hace un tiempo les había pedido a los dos si podían hacer una ponencia una presentación para la próxima semana. Y como justo están aquí, ahí voy a dejar de grabar, porque sigo grabando.